Lección número 2. ¿Por qué enseñar educación financiera? Para empezar, ¿qué cosa es educación financiera? ¿Qué es la inteligencia financiera? ¿Cierto? La inteligencia financiera es aquella parte de nuestra inteligencia global que está encargada de resolver problemas económicos y de hacer que generemos mayores ingresos. De hecho, hemos hablado más de esto en el video resumen que tenemos sobre el libro Incrementa tu IQ financiero, también de Robert Kiyosaki. Lo que nos dice Robert Kiyosaki en este libro es que tener dinero sin inteligencia financiera hace que el dinero se pierda rápido, que el dinero se vaya en gastos, que el dinero que el dinero se esfume de nuestras manos y desaparezca de nuestros patrimonios. Entonces, la regla número 1 que le dijo Robert Kiyosaki, que le dijo el padre rico a Robert Kiyosaki, es que aprenda a diferenciar activos y pasivos y que adquiera activos a lo largo de su vida. Eso es lo que le dijo. Le dijo, los ricos adquieren activos, los pobres y la clase media adquieren pasivos. ¿Cierto? Solamente adquieren pasivos. Entonces, Luis, ¿qué cosa es un activo? ¿Qué cosa es un pasivo? Muy sencillo. Un activo es todo aquello, ojo, esta es la definición de Robert Kiyosaki, de su padre rico. Un activo es todo aquello que coloca dinero en tus bolsillos, mientras que un pasivo es todo aquello que saca dinero de los bolsillos. Ojo que como te digo, estas son las definiciones de Robert Kiyosaki y su padre rico, porque contablemente hablando, en términos de contabilidad, los términos pueden ser diferentes, ¿cierto? O referirse a diferentes cosas. Entonces ahí es donde nos dice Robert Kiyosaki que viene toda la confusión, porque por ejemplo, mientras mucha gente ha aprendido que su casa es una inversión, que su casa es un activo, Robert Kiyosaki nos dice, no, tu casa es un pasivo. ¿Por qué? Porque te hace gastar dinero todos los meses en impuestos, en gastos, porque tú vives en ella. ¿Qué tendría que ser qué tendría que pasar para que tu casa sea un activo? Que la tengas en alquiler, por ejemplo, y que ese alquiler te produzca un ingreso. Entonces ahí la casa se convirtió en un activo, porque ya no te está sacando dinero del bolsillo mes tras mes, te está poniendo dinero en el bolsillo mes tras mes. Un auto, por ejemplo, normalmente la gente piensa que su auto es una inversión, pero la realidad es que un auto, si es que es para tu uso personal, es un pasivo, porque te cuesta dinero el crédito o el gasto, la gasolina, el mantenimiento, ¿cierto? ¿Qué tendría que pasar para que tu auto sea un activo? Que también nuevamente lo tengas en alquiler, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si el alquiler de ese auto te produce dinero mes a mes? Entonces se convirtió en un activo. Esa es la diferencia. Un activo es todo aquello que pone dinero en tus bolsillos mes tras mes, y un pasivo es todo aquello que saca dinero de tus bolsillos mes tras mes. Por ejemplo, deudas malas en la tarjeta de crédito, préstamos que te hiciste, digamos, que tienes que pagar mes a mes. Todo eso son pasivos, ¿no? Y activos, todo lo que pone dinero en tus bolsillos. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué le decía su padre rico? Le decía, mira, los pobres son personas que perciben su ingreso a través normalmente de su salario, de su trabajo, perciben de su ingreso y todo se va en gastos, ¿no? Digamos, el alquiler de la casa, el transporte, la alimentación, la vestimenta, las cosas de los hijos. La clase media lo que hace es adquirir pasivos. No, digamos, tiene un ingreso normalmente a través de su empleo y, digamos, tiene la hipoteca de su casa, el crédito hipotecario que paga mes a mes. Ese es un pasivo y se va en gastos. Tiene el auto, digamos, también en crédito. Entonces, mes a mes tiene que pagar por el auto. Tiene las tarjetas de crédito de los viajes que hicieron, de las compras que hicieron, que pagan mes tras mes, mes tras mes. Entonces, su ingreso se va a cubrir el gasto de esos pasivos. Sin embargo, y de nada sirve que les suban el sueldo o que tengan más dinero. ¿Por qué? Porque mientras más les suben el sueldo, entonces ahora se van a una casa más grande. Les suben el sueldo, ahora se compran un auto más costoso. Ahora hacen más viajes, ahora gastan más las tarjetas de crédito. Entonces aumentan sus ingresos, pero aumentan sus pasivos y por ende aumentan sus gastos. Todo lo contrario hacen los ricos. ¿Qué hacen los ricos? Los ricos crean activos. El ingreso que perciben o el esfuerzo que ellos hacen está destinado en crear activos, ¿no? Por ejemplo, un negocio, por ejemplo, inversiones en bienes raíces, por ejemplo, negocios por internet, digamos, activos en papel, qué sé yo. No, el hecho es que esos activos les producen ingresos.
¿no? Así de sencillo. Entonces, los ricos lo que hacen es incrementar su columna de activos, crear más activos, y esos activos les producen más ingresos, más y más y más ingresos. Recuerda, tu casa no es un activo. ¿No? Tu casa no es un activo. No te dice Robert Kiyosaki que no te compres una casa. Te dice que probablemente en un inicio, cuando estás empezando a progresar financieramente, hay mejores inversiones que comprarte una casa directamente para vivir tú. Entonces, primero construye activos, y una vez que esos activos te estén proveyendo mucho flujo de efectivo, en ese momento puedes darte el lujo de comprar pasivos, de comprarte tus lujos, de darte los gustos que quieres. El problema está que la gente apenas les genera ingresos su empleo, su actividad económica, ese dinero lo invierten en pasivos, en comprar pasivos. Los ricos primero invierten en activos, esos activos les dan suficientes ingresos que reinvierten en sus activos, y cuando ese flujo efectivo de los activos ya es muy, está creciendo cada vez más, en ese momento se dan todos los lujos que quieren. Entonces recuerda, más dinero no resuelve el problema. Más dinero es una solución a corto plazo para un problema de largo plazo. ¿No? Lo importante es aprender a qué hacer con el dinero. Es lo que le pasa a muchas personas que ganan la lotería. Se ganan millones y después de unos años están quebrados nuevamente. Es lo mismo que le pasa a muchas superestrellas, digamos, ya sea artistas o deportistas, ¿cierto? O que destacan mucho en alguna profesión, que generan muchísimos ingresos, pero después de unos años están quebrados, porque no supieron qué hacer con ese dinero. Normalmente eso lo gastaron en pasivos y nunca invirtieron en activos. Ojo, como te dije, no es que esté mal de tener lujos o darse los gustos que uno quiere. El hecho está que lo haga sin haber construido activos. Eso es lo que, digamos, te puede pasar la factura. Si dejas que esos lujos vengan de tus activos, pues buenísimo. Excelente, vas a disfrutarlos y vas a seguir teniendo cada vez más flujo de efectivo. Entonces, ¿qué cosa es la inteligencia financiera? ¿Qué es lo que te permite tener educación financiera? Pues es lo que es qué hacer con el dinero que ganas, ya sea poco o mucho en un inicio, cómo protegerlo, cómo hacer que trabaje para ti, cómo multiplicarlo, cómo hacer que te permita tener mayor flujo de dinero. Entonces, ¿por qué los ricos se vuelven más ricos? Porque reinvierten en activos y cada vez crean más activos que les dan más ingresos. ¿Por qué los pobres se vuelven más pobres? Porque todos sus ingresos se van en pagar gastos. ¿Por qué la clase media no progresa financieramente? Porque, digamos, cada vez que les generen ingresos, tienen un excedente, compran más pasivos que les producen más gastos, ¿no? Y eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Y esa es la razón por la cual luchan la clase media y la clase pobre, y por la cual siempre tienen que trabajar por dinero, mientras que los ricos tienen activos que les producen más y más dinero. O sea que el dinero trabaja para ellos. Cada dólar que ellos invierten en su columna de activos se convierte en un empleado que les genera más y más ingresos, que les trae más y más dinero. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hemos aprendido de esta lección número 2? Que adquieras activos. Y sobre todo en un inicio de tu carrera como emprendedor, como empresario, limites la cantidad de pasivos. No limita la cantidad de pasivos, preocúpate más en invertir activos. Por eso es que el padre rico de Robert Kiyosaki, cuando él era niño, no parecía rico, porque él en ese momento no estaba ocupado en comprarse autos de lujo, una casa más grande. Él tenía dinero en ese momento, sí, pero ese dinero estaba enfocado en activos. Y pues más adelante, ya cuando tuvo un flujo efectivo mucho más grande, ahí se permitió todos los lujos que quiso, todos los lujos que se le antojaron. Entonces, recuerda, mientras estés trabajando solamente por un ingreso a través de tu empleo, estás trabajando para el dueño de ese negocio, para el dueño de ese empleo. Mientras estés trabajando, digamos, para pagar gastos como los impuestos, mientras estés enfocado en los gastos, estás trabajando para el Estado. Mientras estés enfocado en pagar pasivos, estás trabajando normalmente para los bancos, que son los que te dan el crédito para esos pasivos. Sin embargo, si te enfocas en trabajar en tu columna de activos, ahí es donde estás generando ingresos para ti mismo, ahí es donde estás trabajando para ti mismo y para tu futuro. Vayamos a ver la lección número 3.